Vamos a abrir nuestra Biblia ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. En el versículo 10, el texto dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La lección que vamos a estar considerando en esta hora se titula La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Cuando yo era pequeño, yo me crié en la religión presbiteriana y en aquella agrupación se solía cantar este corito, como se le denominaba por allá, y se nos hacía mención acerca de la Nueva Jerusalén, tomándolo desde el aspecto literal. Y me he dado cuenta a través de los años que este tema acerca de la Nueva Jerusalén ha sido mal entendido. Hay quienes piensan que la Nueva Jerusalén es literalmente una ciudad literal con muros literales. Hay quienes piensan que la Nueva Jerusalén hace referencia a un gobierno terrenal, mundialmente hablando. Se piensa que la Jerusalén existente del día de hoy va a ser renovada. Jerusalén eh, va a venir a ser el centro gubernamental de Cristo, del cual va a estar reinando a todas las naciones. Y así, mis hermanos, hay diversas ideas respecto a la Nueva Jerusalén. En esta hora quisiera que juntos consideremos, recordemos, veamos la Nueva Jerusalén a la luz de las Sagradas Escrituras. Y lo primero que vamos a estar considerando, mis hermanos, para poder llevar este orden, poder pues recordar los que ya lo sabemos, la Nueva Jerusalén, y aprender para aquellos que no lo conocían. Vamos a ver la Nueva Jerusalén según la Biblia. Entonces encontramos que la Nueva Jerusalén es la iglesia redimida en su condición eterna. La Nueva Jerusalén es la iglesia redimida en su condición eterna. Es decir, que la Nueva Jerusalén no es una ciudad literal de muros, de pisos, hablando literalmente de una ciudad, sino que más bien en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén, mis hermanos, hace referencia a la iglesia redimida en su condición eterna. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, y esto es muy importante tenerlo en mente cuando estudiamos Apocalipsis, ya que muchos lamentablemente hierran al estudiar el Apocalipsis tratando de hacer que todo el resto de los 65 libros se ajusten al libro de Apocalipsis, cuando debe ser al revés. El libro de Apocalipsis debe ajustarse al resto de la Biblia, al resto del Nuevo Testamento, dado que el libro de Apocalipsis, por su sentido tan profundo, simbólico, debe ser interpretado a la luz de otros textos que están clara y llanamente plasmados en el texto bíblico. Con esto en mente podemos nosotros considerar, por ejemplo, allá en Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, hablando referentemente a la iglesia. Por ejemplo, allá también en Hebreos capítulo 12 y el versículo 22, veamos lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo a través del escritor a los Hebreos dice lo siguiente, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice la primera parte del versículo 23. Esto nos muestra entonces que aquí está hablando de la iglesia en su condición eterna, la iglesia en el cielo, la iglesia del cual solamente el Señor tiene conocimiento de los que son salvos, los que han de ser salvos por toda la eternidad. Pero veamos lo que dice el mismo Apocalipsis también. Vayamos al capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a estar considerando el versículo 9. Apocalipsis 21:9. Dice el texto: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y hablando conmigo dijo, vean lo que le dice este ángel a Juan: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este texto, mis hermanos, nos da una luz acerca de la identidad o la identificación de la Nueva Jerusalén. Porque acá el ángel le dice a Juan, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y todos sabemos, mis hermanos, que la desposada, la esposa del Cordero, hace referencia a la iglesia. Apocalipsis 19, 7 y 8 nos muestra esta verdad. Segunda de Corintios 11:2, el apóstol Pablo habla referente a la iglesia que ha desposado a la iglesia con un solo esposo. Y es claro, mis hermanos, que la esposa, la desposada es la iglesia. Pero veamos lo que dice el versículo 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esto entonces nos muestra claramente que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es la iglesia, puesto que el ángel en el versículo 9 le dice a Juan, yo te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero, y en el versículo 10 Juan dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que, mis estimados, la gran ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la iglesia redimida en su condición eterna. No es una ciudad literal, no es una ciudad con murallas, con carreteras, con calles, con monumentos, etcétera, sino más bien hace referencia a la iglesia del Señor, la iglesia redimida en su condición eterna. La Nueva Jerusalén es la iglesia redimida entonces en su condición eterna, cuyo origen es divino. La Nueva Jerusalén, mis hermanos, tiene como origen el cielo. Por eso vean cómo se expresa el versículo 10, que descendía del cielo de Dios. Esta expresión que descendía del cielo de Dios nos muestra su origen. Su origen es de arriba, su origen es celestial. Por eso vean lo que dice también Juan ahí mismo en el versículo 2, Apocalipsis 21:2. Miren lo que el texto dice. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo que estamos mirando aquí clara y llanamente es que Juan se está refiriendo a la nueva Jerusalén, es decir, la iglesia redimida, descendiendo del cielo de Dios. Obviamente no de manera literal, sino más bien contemplando el origen de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, la iglesia del Señor, tiene como origen el cielo. Esto debe llenarnos de motivación, de ánimo, de fortaleza, el saber, mis hermanos, que
cada uno de los que hemos obedecido el evangelio, no formamos parte de un club social, no formamos parte de un grupo religioso más en esta tierra, no formamos parte de un grupo inventado o diseñado por una mente humana o carismática, sino que formamos parte de la iglesia cuyo origen es divino. Y precisamente, mis hermanos, la iglesia se originó en la mente de Dios, allá en el cielo, allá en la eternidad, cuando precisamente se determinó que Jesús vendría a esta tierra, que Jesús al venir a este mundo, a morir en la cruz del Calvario en Cristo, mis hermanos, en la destinación de Cristo al venir a esta tierra, la iglesia también fue destinada en Cristo. Miren lo que dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 1 y el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es decir, que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir en la cruz del Calvario. Y en Cristo, mis hermanos, cuando se determina que Cristo vendría a esta tierra, cuando en la mente de Dios se diseñó el plan, mis hermanos, ahí se originó la iglesia del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Miren lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, veamos esta palabrita, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos mirando es que en Cristo, la iglesia del Señor, mis hermanos, fue destinada, fue predestinada. La iglesia se originó en la mente de Dios, lo cual nos lleva entonces, mis hermanos, a algo maravilloso, que la iglesia, la nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna, esa iglesia, mis hermanos, tiene como origen la mismísima mente de Dios. Tiene como origen el cielo. La iglesia a la cual cada uno de nosotros formamos parte mediante la obediencia al evangelio, esa iglesia, mis estimados, no es un grupillo más, no es una especie de grupo en la que la gente se reúne para hablar de mil cosas. La iglesia, mis hermanos, es o tiene como origen la mente de Dios. Y es acá donde nosotros podemos pensar en muchos grupos religiosos. Hablemos del Testigo de Jehová, que se originó en la mente de Carlos Tess Russell. Hablemos de los grupos mormones, que se originó en la mente de Joseph Smith. Hablemos, mis hermanos, en grupos carismáticos originados en la mente de un Charles Parham. Pensemos, mis hermanos, en cómo los diversos grupos religiosos se originaron en la mente de cierto mortal. Cierta persona diseñó, inventó ciertos grupos religiosos. No obstante, la iglesia del Señor, la Nueva Jerusalén, tiene como origen la mente de Dios. Así que, mis estimados, al formar parte de la iglesia del Señor, nosotros formamos parte de esa Nueva Jerusalén que en su condición eterna, mis hermanos, estará en condiciones maravillosas. Es acá donde cada uno de nosotros, al pensar en que formamos parte de la iglesia del Señor, entonces podemos aspirar a formar parte de esa Nueva Jerusalén en su condición eterna y maravillosa. La Nueva Jerusalén, entonces, es la iglesia redimida en su condición eterna, es la iglesia redimida en su condición eterna, la cual tiene como origen el cielo, la mente de Dios,
Y también lo que podemos encontrar, mis hermanos, es que la Nueva Jerusalén, que es la iglesia redimida en su condición eterna, es una iglesia santa, una iglesia que ha sido santificada. Vean lo que dice el versículo 2, donde nos habla de la gran ciudad santa, el versículo 10, donde nos habla de la gran ciudad santa de Jerusalén. Mis hermanos, esto denota la verdad clara que la iglesia redimida en su condición eterna es una iglesia santa, una iglesia que logró su santificación mediante el Espíritu Santo a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esto es algo que nos muestra claramente las escrituras, mis hermanos. Veamos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, que dice la Biblia, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos entonces que la santificación, la purificación de la iglesia del Señor, de la Nueva Jerusalén, se logró, mis hermanos, mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mediante ese derramamiento de la sangre de Cristo, la iglesia del Señor logró su purificación. Miren lo que dice allá en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Notemos cómo la purificación, la santificación de la iglesia de la Nueva Jerusalén se debe, mis estimados, a que Jesús derramó su preciosa sangre, no solamente en la cruz del Calvario, sino que desde aquel momento que él sufrió el primer puñetazo, la primer bofetada que rompió esos vasitos sanguíneos, que empezaron a fluir de esos vasitos sanguíneos rotos por los golpes, desde que se asomó la primera gota de sangre, mis estimados, mis amados, esa preciosa sangre estaba sirviendo para salvar, para redimir, para purificar a todos aquellos que hemos obedecido el evangelio. Mis hermanos, es maravilloso pensar cómo esa sangre que empezó a asomarse desde la primer rotura de uno de sus vasitos sanguíneos del cuerpo del maestro. Es maravilloso pensar cómo esa primera gotita estaba sirviendo para purificarnos de todos nuestros pecados. Tito capítulo 2 y el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice el texto. Fíjense y cómo sigue diciendo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero, ¿qué fue lo que hizo posible esto? El hecho de que Cristo se diera a sí mismo. El hecho, mis hermanos, de que él entregara su cuerpo en sacrificio. El hecho de que él dejara que rompieran esos vasos sanguíneos y que se asomaran esas gotas de sangre resbalándose por su mejilla, por su cuerpo y finalmente cayendo hasta el piso, tiñéndolo de rojo.
Lo que nosotros encontramos, mis hermanos, entonces es que desde que Jesús empezó a dar su cuerpo para que lo golpearan, para que lo latiguearan, cuando el Cristo estaba ya puesto en el pretorio, cuando le estaban dando de latigazos y haciendo cual surcos en sus espaldas, cuando la carne se rasgaba, cuando la carne se rasgaba, cuando esos vasos sanguíneos, cientos, miles se rompían y la sangre empezaba a fluir, cuando ese látigo, mis hermanos, estaba siendo teñido de rojo con la sangre preciosa de Cristo, estaba sirviendo para redimirnos de nuestros pecados, estaba sirviendo para purificarnos. Esa sangre preciosa, mis hermanos, que salió cuando aquella corona de espina fue incrustada en la cabeza de Jesús y golpeada con aquella caña. Esa sangre preciosa que fluyó cuando aquellos clavos atravesaron las manos del maestro y sus pies. Esa sangre, mis hermanos, que tiñó de rojo el mazo, el clavo con el que estaban crucificando al maestro. Esa sangre que estaba resbalando desde su cabeza a través de su cuerpo, cayendo hasta el piso, entre tanto que Jesús estaba clavado en la cruz. Esa sangre preciosa estaba purificando, estaba santificando, estaba limpiando a la iglesia del Señor, precisamente para que esa nueva Jerusalén en su condición eterna, mis hermanos, estuviera en esa condición santa. Para eso precisamente Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, mire lo que el texto dice. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Mis hermanos, es maravilloso cómo el propósito, el fin de que Cristo se haya entregado en la cruz del Calvario fue precisamente para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice literalmente el versículo 27, mis estimados. Así que la nueva Jerusalén en su condición eterna es la iglesia redimida en su condición eterna, en una condición santa, mis hermanos. Esa santidad que se logró mediante la purificación de la sangre preciosa de Cristo, que se logró, mis hermanos, obviamente al momento de que cada uno de nosotros obedecimos el evangelio, fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, entonces fuimos acreedores de esa maravillosa bendición derramada en la cruz del Calvario, a saber, la purificación de nuestras almas y poder tener la oportunidad de formar parte de la nueva Jerusalén en su condición eterna. La Nueva Jerusalén es una iglesia redimida en su condición eterna, es la iglesia, perdón, la iglesia redimida en su condición eterna, es la iglesia cuyo origen es divino, es la iglesia, mis hermanos, santa, la iglesia purificada por la sangre preciosa de Cristo, y es la iglesia redimida en su condición eterna que estará siendo protegida perfecta y eternamente. Vean lo que sigue diciendo la Biblia ahí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mis hermanos, todo esto hace referencia a la protección
perfecta de Dios, que el pueblo de Dios, los santos del Antiguo, del Nuevo Testamento, los santos, mis hermanos, aquellos que fueron redimidos, que fueron alcanzados, todos los santos de toda época, de todo lugar, mis estimados, estarán formando parte de esa nueva Jerusalén y estarán siendo protegidos perfecta y eternamente. En otras palabras, tendrán una vida maravillosa. La iglesia entonces, la nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna, estará en una condición maravillosa, porque van a estar siendo protegidos perfecta y eternamente. Ya no va a haber ninguna clase de cosa que pueda afectarle. Si bien es cierto, hoy en día, en este mundo, mis hermanos, estamos a expensas de ladrones, estamos a expensas de gobiernos corruptos, estamos a expensas de fraudulentos, estamos a expensas de virus, de enfermedades y de toda clase que pueda aquejar el cuerpo del ser humano. Sin embargo, allá en la eternidad, formando parte de esta nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna, ya no tendrá, mis hermanos, ninguna clase de cosa que pueda empañar su felicidad. Estará en una condición maravillosa, siendo protegida perfecta y eternamente. Ya no va a haber ladrones, no van a haber gobiernos corruptos, no va a haber ninguna clase de persona o de circunstancia que pueda afectar la condición maravillosa de la nueva Jerusalén en el cielo. Precisamente en Apocalipsis 7, versículo 15 y versículo 16 y también el 17, miren lo que dice el texto. Apocalipsis 7, versículo 15, dice de la siguiente manera. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Notemos entonces cómo la nueva Jerusalén estará en una condición maravillosa, porque ya no va a haber nada que pueda hacerle daño, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed, ya no va a haber ninguna clase de peligro, ya no van a tener ninguna angustia, ninguna cosa que pueda causar estragos en su ser, no va a haber cosa que cause tristeza, que cause angustia, que le lleve al clamor. Miren lo que dice precisamente en el mismo capítulo 21 y el versículo 4. Veamos lo que dice el texto. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el texto. Vean esto tan maravilloso. Ahora, tenemos que situar estas palabras, mis hermanos, en primera instancia, para que veamos el efecto que surtió en la mente y en el corazón de aquellos quienes recibieron primeramente esta palabra. Y obviamente esta palabra fue dirigida en primera instancia a aquellos cristianos que estaban bajo la persecución de Roma. Si bien recordamos, Tito Flavio Domiciano inició una gran persecución en contra del pueblo de Dios, sumergiendo al cristianismo en una especie, mis hermanos, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Sumergió al cristianismo en una vida, mis hermanos, de decadencia, de dolor, de clamor. Llevó a muchos cristianos a la muerte, llevó a muchos cristianos a exiliarse de sus hogares, llevó a muchos cristianos a vivir allá en las catacumbas. Este hombre, mis hermanos, con sus ecuaces, causó mucho daño, mucho sufrimiento a muchos cristianos. Muchos cristianos no tenían que comer. Muchos cristianos veían sucumbir a sus hijos, a sus hijas de hambre. Veían, mis hermanos, cómo partían de esta tierra a causa de la espada de Roma, a causa del odio de la maldad del emperador de Roma.
Encontramos, mis hermanos, como estos cristianos vivían siempre, como se dice, con el alma en un hilo. Veían mis hermanos siempre con sus vidas pendiendo de un hilo. Vivían mis hermanos angustiados, clamando, llorando, sufriendo. Vivían mis hermanos hundidos en la peor de las decadencias a la cual les había sumergido el imperio de Roma. A ellos, mis hermanos, llega este mensaje. Y el mensaje de Dios es enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Dios. Le dice el Señor a estos hermanos, a estos cristianos que estaban siendo atribulados, no volverán a llorar más. No van a tener que estar temblando ni con el corazón hecho pedazos porque sus niños están muriendo, porque a su esposa se la acaban de llevar al circo de Roma, porque al esposo lo acaban de poner en la guillotina. Ya no van a tener que llorar más, ya no van a tener que sufrir más porque sus hijos no tienen que comer, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed, ya no va a haber ninguna clase de circunstancia adversa que cause estragos en su corazón. Dios, mis hermanos, a través de esta palabra le dice a aquellos cristianos, al formar parte de la nueva Jerusalén, estarán siendo protegidos perfecta y eternamente. Estarán en una vida maravillosa. No habrá imperio que les cause estragos. No habrá emperador que busque su mal. Ya no más. Todo se habrá acabado, dice el Señor. Mis hermanos, la nueva Jerusalén es la iglesia redimida en su condición eterna, que estará en una condición maravillosa, siendo protegida perfecta y eternamente por Dios. Pero no solamente eso, sigamos viendo la nueva Jerusalén, mis hermanos, que es la iglesia redimida, podrá gozar de la presencia de Dios por la eternidad. Miren lo que dice el versículo 22, por favor. Apocalipsis 21 y el versículo 22. Dice el texto, y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Notemos cómo allá, mis hermanos, en la condición eterna de la iglesia, de la nueva Jerusalén, que es la iglesia en esa condición eterna y maravillosa, no tiene necesidad de un templo, no tiene necesidad de un lugar en donde adorar, no tiene necesidad como las ciudades en aquellos días. La mayoría de las ciudades y hasta en nuestros días suelen tener un centro de reunión, de adoración al Dios que sea, o a la especie de Dios que en el que crean. En aquellos tiempos y lugares solían fundamentar, solían erigir templos a ciertos ídolos, ciertos dioses, y cada ciudad tenía su templo, tenía su centro de adoración. E incluso vemos cómo la misma Jerusalén terrenal tenía el templo que fue erigido para adoración al Dios del universo. Pero la nueva Jerusalén, la iglesia en su condición eterna, no tiene necesidad de templo, no tiene necesidad de un edificio, no tiene necesidad de erigir una gran construcción. La nueva Jerusalén, mis estimados, allí no hay un templo físico, sino que el templo suyo es el mismísimo Dios. Vean lo que dice una vez más, versículo 21 dice, y no vi templo en ella, dice Juan, recibiendo esta visión, por supuesto, y no vi templo en ella. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Lo que encontramos entonces es que Dios mismo, mis hermanos, está en medio de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén, de la iglesia redimida en su condición eterna. Dios mismo, mis hermanos, está con ellos. Miren lo que dice el versículo 3, por favor, de ahí mismo de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:3, miren lo que el texto dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios, dice el texto. Mis hermanos, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia redimida en su condición eterna, tendrá en medio suyo al mismísimo Dios. Podrá gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y con ello, mis hermanos, la mismísima gloria del Dios creador del cielo y de la tierra. Miren lo que dice el versículo 11. Esto es maravilloso, mis estimados. Apocalipsis 21:11 dice el texto, teniendo la gloria de Dios y su fulgor es semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Las piedras preciosas, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, los materiales preciosos, no hacen referencia a una ciudad literal, a adornos literales como se ha pensado. Por ejemplo, versículos 18 y 19 nos habla acerca, dice que el material de su muro era de oro, oro puro, pero la ciudad era de jaspe, dice el texto, semejante al vidrio limpio. Y el muro de la ciudad, mis hermanos, los cimientos del muro de la ciudad, dice que estaban adornados de toda piedra preciosa. Estaban adornados de jaspe, zafiro, ágata, cornalina, esmeraldas, etcétera. Todo eso, mis hermanos, son simbolismos que hace referencia a la gloria del Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 3, en el contexto está hablando de la visión que Juan tuvo, en la que se le está mostrando un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y todo esto hace referencia a la soberanía de Dios. Juan, mis hermanos, estaba contemplando esta visión del Dios sentado en su trono, como soberano, como rey. Ahora ven lo que dice el versículo 3, Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo esto está haciendo referencia a la gloria de Dios. Por eso en Apocalipsis 21:11, el texto que nos ocupa dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, miren esto, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, brillante como el cristal. Mis hermanos, lo que significa todo esto, lo que simboliza esto, es que la Nueva Jerusalén, en su condición eterna, ahí, mis hermanos, en el cielo, esta Nueva Jerusalén, todos los santos, todos los salvos redimidos, podrán estar gozando de la mismísima presencia de Dios, del creador del cielo y de la tierra, del que creó el universo entero, mis hermanos. Ahí, mis hermanos, la Nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna, tendrá en medio suyo, imagínense, al mismísimo Dios en todo su fulgor y su gloria. Y la iglesia, mis hermanos, la Nueva Jerusalén, tendrá precisamente esa gloria de Dios. La gloria de Dios iluminará todo el cielo. Miren lo que dice el versículo 23, por favor. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Preguntemos por qué. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Miren qué maravilloso. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Qué hermoso, mis amados. Esto es maravilloso. Y esto debe emocionarnos, y esto debe motivarnos, y esto debe arrancar nuestros motores y dar una velocidad maravillosa. Esto tiene que hacernos reaccionar, mis estimados, que vale la pena hacer y padecer todo lo que tengamos que pasar en esta tierra con tal de formar parte de esa nueva Jerusalén que podrá estar gozando y disfrutando de la mismísima presencia de Dios en toda su gloria. Esto es hermoso. Pero la iglesia, la nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna,
Es exclusiva, mis estimados. Es exclusiva. No todos podrán estar en ella. Miren lo que dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis estimados, solamente aquellos que logren inscribir su nombre ahí, mis hermanos, en el libro de la vida del Cordero, solamente ellos podrán estar formando parte de la Nueva Jerusalén. He ahí la importancia de poder ser inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo somos inscritos? A través de la obediencia al Evangelio. Cuando obedecemos a ese Evangelio, a esa sana doctrina, cuando creemos, nos arrepentimos, declaramos Jesús es el Señor, obedecemos la sana doctrina, somos sumergidos en el agua para el perdón de nuestros pecados, es entonces que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así como cuando se plasma en la piedra esas letras con ese cincel y ese martillo. Así, mis hermanos, nuestros nombres son inscritos, pero esos nombres pueden ser borrados. Si nosotros ya siendo cristianos no andamos acorde a la voluntad de Dios, no nos mantenemos limpios, santos, puros, no nos esforzamos por llevar una vida recta, no nos esforzamos por despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, no perseveramos, no somos fieles y declinamos, caemos, desmayamos y nos quedamos tirados en el piso, nuestro nombre puede ser borrado. Vean lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de ropas blancas. Vean lo que dice el texto, la promesa del Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice el Señor, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vean la importancia de mantener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Es ahí donde cada uno de nosotros, si queremos formar parte de esa nueva Jerusalén, de esa iglesia redimida en su condición eterna, la cual va a estar en una condición maravillosa, la cual va a estar disfrutando de la presencia del Señor en toda su gloria y siendo bañados con la gloria de Dios, mis hermanos. Entonces tenemos, número uno, aquellos que no son cristianos, ser sumergidos en agua en obediencia al Evangelio. Y aquellos que ya somos cristianos, perseverar, sufrir lo que tengamos que sufrir en esta tierra, hacer el sacrificio que tengamos que hacer en esta tierra con tal de mantener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. En medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la decadencia, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza en esta tierra, tenemos que permanecer firmes, fieles a nuestro Dios. Así como aquellos cristianos de aquel primer siglo, aquellos cristianos que dijeron no al César y mantuvieron su sí al Cristo. Aquellos primeros cristianos, mis hermanos, que prefirieron ser degollados, que prefirieron ser echados en medio del circo de Roma para ser devorados por esas bestias hambrientas. Aquellos cristianos que prefirieron ser atados a un poste y que se le prendiera fuego y ser consumidos vivos. Aquellos cristianos, mis hermanos, que prefirieron decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es quien dio la vida por mí, así la he de dar por él. Y no dejaron que el César los intimidara y que los hiciera cambiar su fe. Mis hermanos, de esa misma manera, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para que un día podamos estar formando parte de esa nueva Jerusalén. Imagínense por un instante, mis estimados, pensemos lo siguiente. Imagínense cada uno de los que estamos ahora escuchando, que después de haber padecido en esta tierra, después de haber sufrido, después de haber hecho todo lo que tuvimos que hacer para mantenernos fieles a Dios, imagínense poder llegar a ese instante, ese momento en el que vamos a poder formar parte de esa maravillosa iglesia en su condición eterna. Imagínense, mis hermanos, llegar a formar parte de esa nueva Jerusalén. Imaginemos por un instante, soñemos por un momento. Imagínense poder llegar a ese momento en el que van a estar cientos, millones, miles reunidos, vestidos de ropas blancas, felices, gozosos. Imagínense ahí
estar formando parte de esa gran multitud innumerable, como dijo Juan, de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas. Ahora mismo estamos acá reunidos de diferentes partes. España, México, Estados Unidos, Nicaragua, no sé de dónde más. De todas naciones, pueblos, tribus y lenguas. Imagínense estar formando parte de esa gran multitud. Imagínense estar ahí vestido de ropas blancas. Imagínense estar ahí libres de toda clase de angustia, de toda clase de clamor. Imagínense estar ahí libres de toda clase de peligro. Estar ahí libres, mis hermanos, de toda clase de tentación. Ya no hay tentaciones, ya no hay cosa que asedie el alma. Imagínense poder estar ahí santificados, purificados. Imagínense poder estar ahí en medio de ese día eterno, porque dice la Biblia ahí mismo en Apocalipsis que ya no habrá noches, un día eterno, lleno de luz, donde la gloria de Dios la ilumina toda. Imagínense usted ahí tener al mismísimo Dios, creador del cielo y de la tierra. Imagínense poder contemplar, mis hermanos, el Dios que ha dado todo por usted. Imagínense poder estar ahí formando parte de esa nueva Jerusalén y tener en medio suyo al Cordero inmolado, al que entregó su vida por usted y por mí. ¿Qué haríamos, hermanos? Yo me imagino y me gusta pensar, soñar un poco de estar formando parte de esa maravillosa iglesia. ¿Sabe lo que yo haría? Me abriría paso entre toda la multitud. Trataría de acercarme lo más que pudiera al maestro. Empezaría a escabullirme y te invito a que te escabullas conmigo en medio de toda esa multitud. Vamos juntos, escabullámonos, vayamos acercándonos hasta donde está el maravilloso Dios. Acerquémonos hasta ahí. Abracemos a nuestro maravilloso Dios. Susurrémosles al oído y digámosle: Dios, gracias. Gracias porque dejaste que clavaran a tu hijo en una cruz para redimirme de todos mis pecados. Gracias, gracias Dios, porque no moviste ni un solo dedo para librar a tu hijo cuando lo estaban golpeando y lo estaban maltratando y lo estaban clavando en aquella cruz. Gracias, mi Dios, porque dejaste que un inocente, dejaste que tu hijo santo y puro se ofreciera por mí en esa cruenta cruz. Gracias, Dios, porque dejaste que asesinaran a tu hijo solamente por amarme, solamente por tenerme aquí contigo. ¿Y qué haríamos si tuviéramos enfrente a nuestro Redentor? ¿Sabe? Yo me acercaría a él, le abrazaría, le susurraría al oído, le diría: Señor, Maestro, gracias. Gracias porque dejaste que te abofetearan. Gracias porque dejaste que te dieran de puñetazos. Gracias porque dejaste que te latiguearan y que te descarnaran. Gracias, Señor, porque dejaste que ese hombre pusiera esa corona de espina en tu cabeza. Gracias, Señor, porque dejaste que ese hombre malvado te clavara tus preciosas manos y tus pies en esa cruz. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu sangre, si no hubiera sido por tu sacrificio, yo ahora estaría en el castigo eterno, en el infierno, sufriendo por toda la eternidad. Pero gracias a que tú dejaste que te asesinaran en aquella cruz, ahora puedo estar aquí contigo. Imagínate, mi estimado, estar formando parte de la nueva Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición eterna en el cielo, la iglesia cuyo origen es divino, la iglesia que fue y ha sido santificada por la sangre preciosa de Cristo, la iglesia que tendrá esa protección perfecta y eterna, una vida maravillosa en el cielo, la iglesia que tendrá en medio suyo al mismísimo Dios, creador del cielo y de la tierra. Mi estimado, esforcémonos, luchemos para que podamos llegar a formar parte de esa nueva Jerusalén. Así que pase lo que pase, venga lo que venga, mantengámonos firmes, fieles, muramos en el Señor, vivamos conforme a la voluntad de Dios y seamos parte de esa nueva Jerusalén. El Señor me les bendiga. Gracias
por su atención.